Bueno, ahí estamos grabando. Hoy sería 17 de septiembre del 22. Estamos en la clase de apoyo de los días sábados de programación orientada a objetos 1 de la UNAUR. Hoy vamos a empezar a ver el tema de clases eh, con un ejercicio que viene a ser a modo de introducción. Y, y bueno, vamos a trabajarlo. En principio vamos a definir un dominio y después vamos a jugar mucho con la consola REPL del Wolock, viendo cómo se representan esas clases en diagrama dinámico y bueno, y respondemos todas las dudas porque seguro que van a surgir, o espero que surjan muchas dudas con respecto a eso. No estoy compartiendo pantalla, la voy a compartir ahora. Díganme cuando ya la estén viendo. Ahí está, ¿no? ¿Ven una pantalla? ¿Ven mi navegador? Perfecto. Bueno, hasta ahora todo el modelado que hicimos en nuestro IDE eh, fue crear objetos, que son objetos únicos, que ya existen en el ambiente, en el momento que nosotros los definimos. Ese objeto ya está, ya existe, ya tiene sus atributos, tiene sus métodos. En sus atributos puede tener valores, a veces con un getter podemos acceder al objeto y obtener consultar sobre un estado interno de ese objeto. A través de un setter podemos modificar atributos dentro del objeto. Pero ¿qué pasa? Ese objeto existe. Si nosotros preguntamos en el entorno de Wolock sobre un objeto que está definido, vieron que escribimos el nombre del objeto, el objeto está. Si yo abro una consola acá y creo cualquier, ahora lo vamos a ver sobre un objeto ya definido, ahí se empieza a poner lenta mi compu. Lo vamos a ver ahora sobre algunos objetos. Cuando nosotros nombramos en la consola REPL al objeto, ya lo vemos representado en el diagrama dinámico como que ese objeto existe. Y si tiene atributos, vemos las flechas que nos indican que hay alguna variable o una constante que apunta a otro objeto que es el que corresponde a ese atributo de ese objeto. Hasta ahí es lo que veníamos viendo hasta ahora. Lo que vamos a modelar hoy es un escenario, una historia. A algunos les resultará tal vez un poco familiar, algunos la conocerán, otros no, pero esta historia que vamos a modelar se llama Tres empanadas para dos. Eh, y básicamente lo que tiene es un modelo que está diseñado en objetos y después nos pide pasar ese modelo a clases, ¿sí? Así que vamos a partir por entender qué es lo que plantea ese modelo y después ver cuáles son los requisitos y la forma en que va cambiando el dominio de lo que nos pide modelar, y nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar usar clases, que ya no va a ser práctico utilizar objetos. Por favor, si en algún momento digo algo que no lo comprenden, me paran, me detienen y volvemos un pasito atrás. Tratamos de hacerlo con un ejemplo para que sea algo similar a la vida real o a la ficción, pero que al menos nos represente una idea, ¿no? Empezar a hablar de clases sin tratar de orientarlo sobre un ejercicio o sobre algún caso de la vida real o algún caso de la ficción es medio complicado. En este enunciado lo que vamos a hablar se llama Tres empanadas para dos personas. Y bueno, tiene como una intro para ponernos un poco en onda de qué es lo que plantea. Dice, Emilia Musicardi es la única mujer de los 4 hijos de Mamá Cora. ¿Sí? No sé si alguien recuerda a Mamá Cora. Tenía 4 hijos, uno de esos hijos era Emilia Musicardi. Esto es ficción. Quedó viuda y al cuidado de su hijo Cacho, un chico con problemas de conducta que lo único que sabe
hacer es jugar al fútbol con los niños del barrio. Los dos viven en una vivienda muy precaria, sostenidos por el trabajo de Emilia como lavandera. Bueno, hasta ahí es dato como para ponernos en contexto de que existe una persona, que es Emilia, que existe otra persona, que es Cacho, y van a hacer cosas estos dos objetos. Hasta ahora no hay ningún cambio sobre lo que veníamos hablando. Y vamos a plantear cuál es el dominio que nos pide, el dominio que nos pide modelar. En la casa de Emilia hoy tienen para almorzar 3 empanadas. Una de carne, una de jamón y queso y una de humita. Los objetos Emilia y Cacho entienden o tienen el siguiente método. Agarrar empanada, le vamos a pasar como argumento una empanada, y lo que hace esto es agregar la empanada que agarran al plato de cada uno. Se imaginan la idea, ¿no? Ese plato lo vamos a representar como una colección, es decir, van a poder agarrar más de una empanada y ponerla en la colección que se va a llamar plato, y lo vamos a representar con un set, para que es un conjunto, es lo mismo, ¿sí? Hasta ahí vamos. A su vez, cada empanada sabe decir cuántas calorías aporta. La de carne 250, la de jamón y queso 300 y la de humita 200. Entonces también deberíamos poder preguntarle a Emilia y a Cacho cuántas calorías a consumir, vendría a ser como el total de las calorías en función de la cantidad de empanadas que tienen. Pero tienen 3 empanadas. Bueno, vamos a parar hasta ahí y vamos a ver por qué parte de este modelo ya está hecho, porque ya lo conocemos. Acá estoy en mi entorno de Wolock. Por ahora tengo dos archivos, uno de personas y otro de comidas. Acá tenemos el de personas, que ya tiene parte del código resuelto, y acá tenemos el de comidas, que también tiene parte del código resuelto. Esto viene así porque hay muchas cosas que ya las sabemos hacer. La idea ahora es ver cómo completamos este código, y en algún momento del enunciado vamos a ver que plantea la necesidad de llevarlo más un modelo de clases que un modelo de objetos. Bien, entonces, con respecto a Emilia, tiene un cons property, que es una colección que se llama plato, y se acuerdan que para definir una nueva colección de tipo conjunto, podemos hacerlo de esta forma. Cacho también tiene exactamente lo mismo, la misma colección. Le ponemos el property para que eventualmente después podamos consultar esa colección desde algún método, desde afuera del objeto. Sí, sí. Mm. Sí, sí, se puede. Lo van a tener que hacer un fork, porque no está como asignación de. ¿Saben cómo hacer un fork? Ahí se los copio, el repositorio. Y está como público, así que ustedes van a poder, cuando lo abran, van a poder darle acá en el botón que dice fork, y eso les va a generar el repositorio con el usuario de ustedes. ¿Sí? No, por nada. Ahí lo voy a copiar. Ahí lo pongo acá en el chat. Así si lo quieren ir siguiendo. Ahí lo puse en el chat. Sí, Ale, entras acá y se te va a habilitar este fork. Le das acá en fork y te va a generar una copia. Después haces lo mismo. Buscas acá el link de tu repositorio y te lo clonás y lo abrís en el IDE tuyo. Tiene exactamente lo mismo que vemos acá. Tiene exactamente lo que estamos viendo acá. Igual es un ejemplo el ejercicio para poder meternos y charlar de tema clases. Es como una excusa, no lo tienen que entregar. Es ponernos un poco en onda de
cómo modelar algo que no sea así tan en el aire y poder hablar en términos por lo menos de alguna clase empanada o alguna clase persona, pero vamos a trabajar solo con uno para no hacerlo tan complejo, hacerlo simple. Después el martes sí tenemos la clase fuerte donde se va a explicar bien el tema clases, pero bueno, está bueno que ya vayamos planteando y mirando un poquito de qué se trata, así ya el martes vamos con preguntas directas. Bueno, estoy haciendo ahí un poquito de tiempo para los que se quieran clonar el ejercicio. Vuelvo sobre la definición de las personas, ¿no? Tenemos a dos personas, a Emilia y a Cacho. Los dos tienen el atributo constante porque realmente no va a cambiar, eso va a ser, cada uno va a tener un solo plato. Y en esa colección le vamos a poder agregar o quitar elementos. En principio, solo se pide un método que sea agarrar empanada. Y lo vamos a hacer, que es recontra fácil. Esto es lo que venimos haciendo. Ahora vamos a ver dentro del archivo comidas cuál es la definición de cada una de las empanadas. Según el enunciado, frenenme si voy muy rápido. Según el enunciado, acá habla de que hay tres tipos de empanadas, de carne, de jamón y queso y de humita, y que saben decir cuáles las calorías que aporta cada una, ¿no? Y hasta ahí, no hay mucho más que eso. Bien simple. Si vamos al de comidas, fíjense que tenemos la empanada de carne, la empanada de jamón y queso y la empanada de humita. ¿Sí? Hasta ahí simple. Esto no lo veamos todavía, lo de caja de empanadas, porque lo vamos a usar después cuando definamos la clase. Por lo tanto, si yo quisiera que una persona agarre una empanada, acá díctenme ustedes cuál sería el método perdón, cómo debería completar el método agarrar empanada para que lo puedan llevar a su plato. Plato.add y acá, ¿qué le paso? Una empanada. Bien. Y el de cacho igual, exactamente igual. Y hasta ahí no hay diferencia. Está. Vamos a grabar. Bueno, por lo tanto, si yo ejecuto acá, vamos a hacer un breve repaso de cómo se comportan los objetos trabajando como objetos. Corramos por acá. Ahí va. ¿Qué objetos tenemos? Tenemos a Emilia, que tiene su atributo, que es una constante, que apunta a un set. Un set es un conjunto. Y tenemos a Cacho. ¿Sí? Estos son objetos que ya existen en el ambiente. ¿Por qué ya existen en el ambiente? Porque están acá definidos en el código. Yo no tengo que crearlos, ya están creados en el ambiente. ¿Sí? Ejemplo simple, si yo pongo María, María no existe. No existe una referencia a un objeto que se llame María, pero sí existen estos objetos que ya están dentro del ambiente. Y si yo quisiera, por ejemplo, que Emilia agarre una empanada, es simple. Emilia, punto. Agarrar empanada. Y acá le voy a pasar a alguno de los objetos, como por ejemplo empanada de carne, creo que era así. En comidas se llamaba así, empanada de carne. Y lo que va a pasar es que va a agregar a la lista de Emilia, ¿sí? Una empanada de carne y, no sé, cacho. Vamos a hacerlo así muy rápido. Cacho. Le podemos poner una empanada de
jamón y queso, o de humita, para hacerlo más simple. Humita. ¿Sí? Bueno, lo que pasa, ¿cuántas empanadas de carne tengo? Una sola, ¿sí? Posiblemente si yo a Emilia le digo agarrar empanada, perdón, a Cacho le digo agarrar empanada de carne, esto va a funcionar, exactamente, ¿sí? Y es como que no me queda muy lindo, ¿no? Que no es que tiene la mitad, uno tiene la mitad y el otro tiene la mitad de la empanada, es el mismo objeto, ¿sí? Que lo están apuntando eh, desde dos objetos distintos, desde dos referencias distintas. Sí, Ale, te escucho. Sí, no. El property lo que hace es generarte, si es una variable, el getter y el setter, con el mismo nombre. No, vos no podés modificarlo, vos no podés modificar a dónde apunta esta constante. La constante plato siempre va a apuntar a la misma lista, siempre va a apuntar a este set, perdón, esto es un conjunto, podría ser una lista. Siempre va a apuntar al mismo conjunto, pero lo que me permite el property es desde afuera del objeto, yo poder consultarlo y decir plato, esto es un getter, y me va a responder. Es decir, el const property, además, lo que me hace es generarme el método, esto lo explicábamos la otra vez, generarme el método que sería plato igual a plato. ¿Sí? Esto que está acá está implícito dentro del property. Cuando es constante, no tenés un método setter. No existe, yo no puedo hacer plato eh, como es una una empanada, y acá setearle a plato, no, perdón, esto es otro plato en realidad, porque es una referencia, otro plato. No, la empanada es un elemento que se agrega al plato, que es a su vez un conjunto o una lista, ¿sí? Entonces, acá, si yo quisiera a plato asignarle otro plato, me va a decir, no podés, porque es una constante, ¿ok? Esto quedó, así que al poner el property, por el único propósito que puse el property es para después poder consultar el conjunto de los elementos que tiene, en este caso, el conjunto plato. ¿Sí? Nada más que por eso puse el property. Bueno, ahora bien, no está muy bueno que yo tenga que tener em, empanada de carne, empanada de jamón y queso, empanada de humita y qué sé yo, una empanada de otro gusto, y tampoco podría tener varias empanadas de carne en este modelo, porque el objeto empanada de carne es único. Yo lo que necesito tal vez es un molde, y eso es una clase, ¿no? Es una especie de molde que me permita fabricar más objetos del mismo tipo, ¿sí? Entonces, voy a agregar a este modelo, por ahora lo vamos a ir viendo de a poco. Voy a agregar una clase, y así es como se definen las clases, que empieza con mayúscula. Vieron que los objetos empiezan con minúscula. Bueno, acá en Wolock, para definir una clase siempre tiene que empezar en mayúscula. Y le vamos a poner a esta clase empanada. Y ahí se abre llave. Existe la clase, pero la clase sin ponerle nada adentro es como que, no, vas a poder generar objetos, o en realidad van a ser instancias de la clase empanada. Ahora vamos a ir
entendiendo un poquito de qué se trata eso, ¿no? Pero en definitiva, cada instancia es un objeto, o acá todos son objetos. Vamos a poder generar distintos objetos o instancias de la clase empanada y lo vamos a poder hacer. Que no tenga ningún atributo es una situación que podría llegar a darse, pero en realidad en este caso sí vamos a ponerle un atributo, porque crear una empanada que no sabes ni de qué gusto es, la verdad que no me cierra demasiado. Entonces, vamos a decir que esta clase va a tener una constante y esa constante va a ser el gusto, ¿sí? Y la verdad que inicializarle el gusto no tendría mucho sentido, ¿no? Si es que yo voy a tener empanadas de diferentes gustos. Entonces yo puedo definir una variable o una constante en este caso. ¿Por qué constante? Porque no le vamos a cambiar el gusto al objeto que se genera a partir de esta clase una vez que ya está creado, ¿sí? En otro modelo, en otro podría llegar a haber una variable, por supuesto que sí. Sobre todo si después esa instancia va a cambiar algo con respecto a ese atributo. Pero en este caso vamos a decir que el gusto no lo inicializamos. Y en lugar de manejar así, de esta manera, podríamos tener un archivo de gustos, que son los diferentes gustos que ofrecen nuestras empanadas. Entonces, si ninguno se opone, voy a hacer un archivo de Bollock acá que sea gustos. Si bien yo el gusto lo podría definir como un string, ya vimos que no está bueno definirlo como un string. Sí, iba, sí, exactamente. Por eso vimos polimorfismo, justamente para llegar a este punto. Es decir, todas las instancias que se generen a partir de esta clase van a tener los mismos métodos y los mismos atributos, no el contenido, pero los mismos métodos y los mismos atributos que tiene la clase. Y acá es donde tiene sentido, porque si yo quiero generar varias empanadas, lo que voy a hacer es distintas instancias de la clase empanada y si querés cada una con un gusto distinto o varias con el mismo gusto. Pero son distintos objetos, distintas instancias. Ahora lo vamos a ir viendo cómo se modela. ¿Sí? Te respondí más o menos. Buenísimo. No, de nada. Y por una cuestión que práctica y que dijimos que lo íbamos a hacer de esa manera, vamos a definir algunos gustos. Entonces vamos a definir carne, ¿sí? Vamos a definir eso, vamos a definir y no sé, algún gusto más. Uno que tenga algún gusto preferido. Pollo, 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 pollo. Bueno, vamos a hacerlo así para que quede más compacto. Que por ahora, solo por ahora, a los gustos no les vamos a poner nada. Después sí les vamos a poner algo. Bien. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a importar el objeto gustos desde acá, los objetos de gustos, import gustos, y ahora los vamos a poder usar. Entonces, a cada empanada, cuando creemos una instancia de empanada, le vamos a poder asociar el gusto. En principio, solo para mostrarles, voy a definir como que solo tenemos de carne, ¿sí? Como la única empanada que podemos generar es de gusto carne, pero solo para mostrar un ejemplo, ¿eh? Voy a lanzar la consola. Ahí va queriendo. Es el software que graba, ¿eh? Ahí cuando grabo la cámara se pone súper lento, Valen. Ya descubrí que es eso, ¿eh? Tendría que apagar la cámara, pero bueno, ya fue. Ahora ya está.
Se ve que el video de la cámara ahí es como que consume muchos recursos del equipo. Pero bueno, no importa. Hoy sí a las 5. Pues esto va a ser rapidito. La clase de hoy a las 5 terminamos, o antes. Bueno, ¿qué objetos existen? A ver si me ayudan. ¿Qué objetos existen acá? No miramos los de abajo todavía, pero la empanada de carne existe. Existe la empanada de carne. La empanada de humita existe. La empanada, la clase empanada existe. A ver, no, se puede resolver la referencia empanada. Y fíjense que acá, esta es la palabrita clave, referencia. Todo lo que nosotros buscamos son referencias, ¿no? Referencias a objetos. Y estos objetos, como yo les contaba, ya existen en el ambiente porque están definidos acá. Pues son objetos que ya existen. Ahora, empanada no es un objeto. Empanada es un molde para generar objetos. Y ahí está la cuestión. Esa es la clave de todo esto. Si yo supiera que voy a tener solo 3 empanadas de este tipo, ya lo implementan como objeto, ¿sí? Y después, no sé, le pondrán una lista dentro, pero si van a generar muchos objetos o muchas instancias del mismo tipo, entonces hay que definir un molde de estas características, que es la clase. ¿Y cómo se genera un objeto a partir de una clase? Bueno, ahora, para generar una instancia, en realidad vamos a llamarlo instancia a partir de ahora, si les parece bien, porque es un objeto, la instancia es un objeto, pero es mejor llamarlo instancia y ahora van a ver por qué. Para generar una instancia de una clase se usa la palabra reservada new. ¿Sí? Y después el nombre de la clase y después paréntesis. ¿Por qué paréntesis? Porque esa clase puede tener atributos y se pueden setear los atributos en el momento en que se crea la instancia de la clase. Esto es, se llama un constructor, bueno, hay toda una cuestión atrás que después lo vamos a ver más en detalle, pero como para introducir en el tema, con esto yo creo una instancia de la clase empanada. Pero, ¿qué pasa si yo ejecuto esto acá? En realidad, esto va a funcionar. Esto va a funcionar. Si yo le doy Enter, fíjate que, ¿qué es lo que se creó? Una empanada. Pero, ¿se ve el objeto empanada en el diagrama dinámico? Solamente se ve el gusto porque de alguna manera se generó el objeto gusto, carne, porque se referenció desde un objeto que es de clase empanada y que es un o una empanada. Digo, esto es por ser inclusivo nomás, pero es una instancia de la clase empanada. Y no la vemos acá. ¿Por qué no la vemos? No la vemos porque no hay nadie que la referencie. No hay nadie que me diga dónde está dentro de la memoria de la ejecución de este entorno, dónde está ese objeto, esa instancia de la clase empanada. Pero existe. El objeto y la instancia existe. Que no la veamos y que nadie la apunte no significa que no exista. Lo que no vamos a poder hacer es, así como fue definido la forma en que nosotros tiramos el comando new empanada, no lo vamos a poder acceder a ese objeto, a esa instancia de la clase empanada. Por eso, para mostrar cómo queda instanciado un objeto de la clase empanada, lo que podemos hacer es asignarlo a una constante o una variable. En este caso yo lo que voy a hacer es a una constante. Constante, por ejemplo, vamos a ponerle empanada de carne, suave, vamos a ponerle. O empanada, vamos a ponerle. ¿Sí? Empanada 1, mira. Igual, esto ahora sí, si yo le digo que es una new empanada, ¿qué va a pasar? Va a aparecer una referencia al objeto que acabamos de crear, a la instancia de la clase empanada que acabamos de crear.
corremos esto. Fíjense que por acá, esto lo voy a sacar por acá, lo voy a correr por acá. Esta flecha que está acá, ¿qué es? Esta es la referencia que yo le puse empanada 1. ¿La variable o la constante? En este caso le llamé constante, pero podría ser una variable. Entonces, esta constante apunta a una instancia de la clase empanada. Esto es un objeto. Y yo lo puedo acceder y puedo hacer las operaciones que quiera hacer sobre esta instancia. Si yo quiero crear otra, voy a hacer esto. A 2 igual new empanada. ¿Sí? Lo que van a ver es otra referencia a otro objeto que es una instancia de la clase empanada que está referenciado por la constante empanada 2. Resulta que las dos apuntan al mismo gusto. Pero bueno, no me molesta que las dos apunten al objeto carne porque de hecho las dos son de carne. Así que este modelo estaría bien. Hasta acá, ¿cómo lo ven esto? ¿Qué les parece? ¿Se entiende hasta acá? Más o menos. A ver, vamos a tratar de entender. ¿En qué se diferencia esto que está acá? ¿Sí? Que es este que está acá. Empanada de carne y empanada de humita. La de jamón y queso no la presenté acá, no la presenté dentro del entorno. Con esto que está acá. Que esto, fíjate que acá dice lo mismo. Una empanada, una empanada. Y así yo creo 200 empanadas, todas van a ser una empanada, una empanada, una empanada. ¿Sí? Eh, son instancias de la clase empanada, no son objetos sueltos. En eso se diferencia con respecto a los objetos, ¿sí? Y claro, ¿cuándo nacen? Cuando las creo, cuando hago un new de la clase. Ahí es cuando realmente aparecen. Antes no existen. ¿Sí? Entonces yo puedo generar todas las instancias que quiera de la misma clase. Ese es el sentido. Entonces, vamos a cambiar un poco acá y le vamos a quitar el valor carne. ¿Sí? Y vamos a volver a lanzar la consola. A ver qué pasa. Denle tiempo que esto se toma un rato. Vamos. Bueno, ¿empanada existe? ¿Existe empanada? No, porque no hay. Ya quedamos en que la clase, hasta que no se instancia un objeto de esa clase, no vamos a ver nada, no va a existir nada. Entonces, si yo ahora quisiera hacer un bar o const, es lo mismo. Empanada, así vamos a llamarla de carne, 1, porque tal vez tenga varias empanadas de carne. Como dijimos que se le ponía, new empanada. Es mi clase. Le estoy diciendo dentro del IDE a mi sistema. Créame una instancia de la clase empanada y referenciala con la variable empanada de carne 1. Así se lee esto, ¿sí? O por lo menos así es como yo lo entiendo. Es decir, referenciame a la variable que se llama empanada de carne 1 una nueva instancia de la clase empanada. Pero ojo, acá hay un tema. Ven que yo le borré la inicialización del gusto. Una clase puede tener una o puede tener muchas variables o constantes que son atributos. ¿Sí? Si ustedes intentan hacer esto, va a arrojar un error.
va a decir que debe proveer un valor inicial a las siguientes referencias. Gusto. Y esto está hecho así de manera tal que cada vez que vos creas una instancia de la clase empanada, le tengas que sí o sí definir cuál es el gusto. ¿Y cómo se hace eso? De la siguiente forma. Ahora sí, dentro de los paréntesis, le vamos a decir que el gusto va a ser, ahora van a ver que sí se va a crear la instancia de la clase empanada. Acá tenemos la instancia de una empanada apuntando al gusto carne. Y así podemos crear, por ejemplo, empanada de carne 2, también sea de carne, y que sea variable o constante, ya lo hablamos de ese tema. Yo me gusta más usar constante, pero ahora por llevarme la contra a mí mismo, la definí como variable. Sí, correcto, exacto. Esta es una propiedad que tienen las clases. Cuando vos definís un atributo en la clase y no lo inicializás, es porque precisamente cuando vos instanciás creás una instancia de la clase, tenés que sí o sí proveer el valor del atributo. ¿Sí? Está hecho así a propósito. Si vos no le provees el valor, no es que te lo ponen nulo, como podría pasar cuando vos tenés un objeto, ¿no? Si vos tenés un objeto con un atributo que no le pasás ningún valor, ese atributo es como que tiene un valor nulo. Bueno, acá no te deja crear la instancia de la clase si no le provees el valor para ese atributo. Vamos a hacer una de jamón y queso. Vamos a poner jamón y queso. Le ponemos jamón y queso. Hace otra apuntando a jamón y queso. Hagamos otra de jamón y queso. Bueno, ahí ya se empieza a volver loco el gráfico. Jamón y queso por acá. Vamos a tirar las de jamón y queso para abajo. Y esta, las de carne para acá. Bueno, más o menos, se entiende, ¿no? Tenemos dos de jamón y queso y tenemos dos de carne. Hasta acá, ¿cómo lo ven? Ahora vamos a ir al enunciado a ver qué nos pide y cómo lo completamos. Pregunten, ¿eh? Bueno, entonces, cambiamos el modelo que teníamos armado acá. Realmente, tener repetido el objeto de empanada de carne, empanada de jamón y queso, todos con la misma definición, ya ni haría falta. Vamos a ponerle el método calorías, que es lo que informa cada una de las empanadas, y acá preguntamos cuál es o podemos preguntar cuál es el gusto para que nos diga la cantidad de calorías, o, que va a quedar muchísimo mejor, le preguntamos a cada gusto cuál es la cantidad de calorías que provee. ¿Sí? ¿Cómo modelaríamos eso? A ver, bien. Vamos a hacer, sí, vamos a hacer el método calorías en la clase. La definición de métodos es exactamente igual que en los objetos. Le podríamos preguntar al gusto cuántas calorías provee. Y esta sería la forma de resolverlo. Y no meter acá un if, ¿no? If gusto igual a carne, o gusto igual a jamón y queso, o gusto igual a humita. ¿Se entiende, no? ¿Por qué hago esto? Estas son algunas de las cositas que corregimos en el TP de frutas y personas y todo eso
que no estaban delegando en otros objetos la responsabilidad de responder, porque si no queda acá, vos le tenés que poner un if donde tenés que preguntar por determinados gustos y después si se agrega otro gusto, tenés que venir y tocar el if acá, no está bueno. Además te queda un if, else if, else if, else if, es un chino. Acá no hay switch ni mucho menos en todo esto, así que los if no van. Vamos a definir el método calorías dentro de cada uno de los gustos. Y dijimos que carne es 250, jamón y queso es 300, humita... eh, este era 200, estaba mal. No, no tenía que ser así. Pero bueno, lo vamos a arreglar acá. Entonces, ¿qué método tiene que tener carne? Calorías igual a, era 250, ¿no? 250. Y así en jamón y queso le vamos a poner 300. En humita le vamos a poner 200. Y en pollo le vamos a poner 180. Un poquito más sana, ponele. Qué sé yo. 180. Perfecto. Entonces, esto va quedando mucho mejor, ¿no? Todo esto que está acá se va. Fuera. Chau. Chau, objetos. Hola, clases. ¿Me van siguiendo? Todos me van siguiendo. Si alguno no me sigue, para un cachito y vuelvo unos pasos para atrás, ¿eh? No tengo ningún problema. Hoy hasta las 5 vamos a charlar solo de esto. No, no es que tenemos el objetivo de hacer un ejercicio complejo y todas esas cosas. No. Es entender esta idea de por qué y en qué casos conviene definir una clase que es un molde de objetos que me permite generar objetos del mismo tipo que vamos a llamar instancias. Y bueno, esto lo hicimos así porque nos conviene pedirle digamos, a cada gusto que nos diga cuáles son las calorías que aporta. Y así cada empanada sabe también decirnos cuál es la cantidad de calorías. Claro, claro, exacto. Imagínate muchas cosas de la vida real donde vos podés tener varias cosas. Acá puse el ejemplo de empanadas, pero qué sé yo, puede ser, no sé, alumnos. Podés tener una clase alumno y todos van a tener un DNI, van a tener un nombre, van a tener un email. No vas a hacer un objeto por cada alumno, porque sería una locura crear un objeto por cada alumno. Si acá fuésemos, no sé, 40, somos como 30 y pico, un objeto por cada alumno, es una locura. Vos podés hacer una clase alumno, ponerle los atributos y después, cada vez que necesitas crear un alumno, generas una instancia de la clase alumno, que es un objeto. Ese objeto le podés como es hacer consultas, que es como vamos a hacer ahora. Que ya tenemos definido nuestra clase y tiene el método calorías, vamos a probar a ver si funciona. Sí, se usan objetos, se usan objetos. Es más, las personas, por ahora tengo dos personas definidas en este dominio que estamos viendo, que son Emilia y Cacho. Yo podría definir una clase persona y ponerle como atributo nombre y a uno ponerle que se llama Emilia y a otro ponerle que se llame Cacho. Y que los dos entiendan y sepan responder el mismo mensaje. Respondiendo un poco a tu pregunta. Fíjate que los objetos Emilia y Cacho no los convertí en clases. Porque son únicos y porque la verdad es que no, tal vez ni conviene hacer una clase acá que se llame persona. No se va a llamar Emilia la clase porque no vas a tener varias Emilias. La clase en este caso para implementar esto no como objeto sino como clase sería ponerle persona. eh, ¿Sí? O personaje, o no sé, el nombre que vos quieras. Y después sí, tal vez te ahorras un poquito de código acá, pero vas a tener que meterle más atributos adentro. El nombre, qué sé yo, la edad, un montón de otras cosas. ¿Sí? Pero bueno,
conviven. De hecho, después vamos a ver que cuando veamos la parte de herencia, que se van a definir clases que van a heredar de otras clases e incluso se van a definir objetos que van a heredar de clases. Así que objetos y clases depende cómo vos tengas que armar tu modelo. En este contexto, que son solo dos personas dentro del dominio, nos conviene dejarlo definido como objetos y después dentro del dominio comidas, que sabemos que vamos a tener muchas empanadas. eh, Espero, porque pobre, con 3 empanadas para 2 personas se van a cagar de hambre. eh, Qué miseria, qué miseria. Así que bueno, el objetivo de esto es poder darles un almuerzo más digno a través de la creación de una clase empanada, ¿no? Entonces, no vamos a tener solo esas 3 empanadas únicas. Vamos a tener una clase que nos va a permitir crear más instancias de la misma clase empanada. Bueno, probemos un poquito en la consola esto a ver cómo funcionan los métodos. Un segundito. Denme un segundo. Bueno, bien, perdón, ¿eh? Vamos a crear, vamos a buscar por acá, para no tener que escribir de vuelta. Creamos una empanada de carne, creamos otra, bueno, la creé 2 veces, que en realidad es la misma variable, así que es la misma empanada. Una de jamón y queso, otra de jamón y queso. Con esto ya nos arreglamos. Bueno, más o menos ahí jamón y queso, jamón y queso. Acá tenemos una empanada, otra empanada, otra empanada. Qué miseria, che, qué miseria. Bueno, acá están las flechitas cruzándose, pero es la idea, ¿no? Tenemos 2 de jamón y queso. Acá le di 2 veces, referencié 2 veces al objeto empanada de carne, ¿sí? Pero es una. Em, Vamos a hacer que el objeto Emilia por acá agarre una empanada. ¿Cómo hace ahora para agarrar una empanada? Y le voy a pasar la referencia, que en este caso está siendo apuntada por la variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le vamos a decir que agarre la empanada de carne 1. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah, porque lo ejecuté desde comidas, perdón. Lo tengo que ejecutar desde acá y acá. Vamos a ejecutarlo de vuelta. ¿Entienden, no? ¿Por qué me dio el error? Lo ejecuté desde el archivo de comidas y el archivo de comidas no tiene el import del archivo de personas. Por eso es que no me dejó llamar al método de Emilia. Ahí vamos otra vez. No, no creo, ¿eh? Porque no lo estoy usando acá, los gustos. Lo está usando comidas, los gustos, ¿sí? Después vemos esto, pero lo está usando. Ahora lo probamos, ¿sí? Sí, hay que importarlo. Sí, hay que importarlo. Así que de acá vamos a hacer el import, gustos. Ahora sí.
Hacemos de vuelta. Bueno, ahí tenemos la primera. Vamos a llamar a la siguiente. Nada de jamón y queso. Y vamos a hacer la tercera. Que es la de jamón y queso 2. Ahí es donde se vuelve loco el gráfico. Ahí va. Ahí más o menos se entiende. Bueno, Emilia. Agarrar empanada. Y ahora sí, le tendríamos que pasar el nombre de la referencia, empanada de carne 1. A ver si la puede agarrar. Sí, puede. Emilia, vamos a ponerlo por acá, que tiene un plato, que es un conjunto, está apuntando, ¿sí?, al objeto o la instancia de la clase empanada, que está referenciado en este caso por la variable empanada 1. Y así podemos hacer, por supuesto, si funciona con este, va a funcionar con el otro, ¿no? A ver, empanada. Vamos a decirle que es lo que era de jamón y queso. Jamón y queso 2. Algo escribí mal. Nada de jamón y... Ah, esta es minúscula. Ay, gracias. Sí. Y ahora vamos a hacer que agarre la 1. Y vamos a probar a ver si funciona el método que es calorías a consumir, que está definido dentro del objeto Emilia y dentro del objeto Cacho. Cacho.calorías a consumir. Y debería decirnos la suma de las dos empanadas que tiene, ¿no? Que era 300 y 300, 600. Bueno, hasta acá ven que cuando yo tengo que pasarla como referencia, no hay ningún problema. Utilizo el nombre de la variable que está que apunta a la instancia de la clase empanada. ¿Hasta acá alguna duda? Vamos a mirar, si no hay ninguna duda, vemos el enunciado y tratamos de resolver la parte que falta. Sí, sí. En el programa los podés definir en el programa. Ahora lo vamos a hacer. Ahora en el enunciado vas a ver que lo que vamos a hacer acá dentro de caja de empanadas, vamos a meterle 6 empanadas a la caja de empanadas. Y para meterle 6 empanadas a la caja de empanadas, ahora lo vemos en el enunciado, que va a ser también un set o un conjunto, ahora les explico qué es esto, vamos a tener que llamar al new empanada adentro del código. ¿Era esa la pregunta? ¿Sí? Ahí lo vamos a hacer, ahí lo vamos a hacer. Vamos a buscar el enunciado y habíamos llegado hasta... ya le sabemos preguntar a Emilia las calorías a consumir. Sabemos que de las 3 empanadas, lo que vamos a hacer es modelar una clase empanada, que ya lo hicimos, para que luego podamos, a partir de la misma, crear 6 instancias de la clase empanada, cada uno con su atributo gusto. Ya sabemos ponerle el atributo gusto a cada instancia de la clase empanada, y de esta manera darles un almuerzo un poco más digno.
¿sí? Tendremos entonces un nuevo objeto, caja de empanadas, que entenderá el siguiente método: meter empanadas en una cantidad y de un tipo de gusto. No vamos a, en principio, la forma en que está planteado para no hacerlo demasiado complejo, es definir un método que me permita crear tanta cantidad de instancias de la clase empanada como número provisto en este argumento cantidad y del gusto que vamos a pasar acá. Para satisfacer esa demanda tendrá un atributo contenido. Este es, digamos que el conjunto de la caja que va a contener, que va a ser un set con las instancias de empanada. No sé si más o menos se entiende, tendría que hacerlo tal vez en un dibujito, pero imagínense una caja, una caja. El objeto le vamos a llamar caja de empanadas. Y el contenido de ese objeto va a ser no una lista, un conjunto donde dentro de ese conjunto vamos a tener instancias de la clase empanada. ¿Sí? ¿Me siguen? Es como si yo agarrara y dentro de la caja metiera distintos objetos, si ya los tuviese predefinidos en el ambiente. Pero como no los tengo predefinidos, sino que tengo un molde que me crea empanadas, entonces lo que voy a hacer en el mismo método es crear esas instancias y meterlas dentro de la caja. Y la caja es una colección que se llama contenido. Así está modelado en el entorno de Bollock. Este es el objeto de caja de empanadas, es al que le vamos a pasar el mensaje porque tiene que haber un objeto. Ese objeto tiene una const property que se llama contenido. Este contenido tiene un conjunto. Esto que está acá, new set, es exactamente lo mismo que poner esto. ¿Les suena de algún lado? Es- exactamente. A ver, ¿se acuerdan cuando hablábamos en la clase que las listas y los conjuntos son objetos de una clase? Todos son objetos de alguna clase, ¿no? En este caso, los objetos que nosotros definimos, como la caja, lo definimos nosotros. Pero hay otros objetos dentro del entorno de Bollock, como son las listas y los conjuntos, que ya están predefinidos. Bueno, este, esta clase, este set es una clase también. Entonces lo que me genera es un conjunto que es una instancia de la clase set o conjunto, que es exactamente lo mismo. ¿Se entiende eso? Por eso, cuando creábamos conjuntos o listas, no usábamos esto, que es equivalente a poner esto, porque todavía no sabíamos qué significa new. Bueno, new es para crear instancias de clases que definamos nosotros o clases que están predefinidas dentro del entorno. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo resolvemos el método meter empanadas en una cantidad y de un determinado gusto dentro de esto, ¿no? Dentro del contenido. Eso es lo que buscamos. Meter dentro de este conjunto una cantidad determinada de empanadas de, por ejemplo, no sé, meter 3 de carne. Y después podríamos meter 3 de jamón y queso. ¿Sí? ¿Alguien se anima más o menos a decirme cómo? Es complejo, pero tal vez alguien se imagina más o menos cómo haría. Bien, bueno, ahora vamos a ver algo que no habíamos visto y saben que acá no hay ciclo for en objetos. ¿Cómo lo harían en Python? Un ciclo for desde un valor hasta la cantidad definida acá en el argumento y crear n instancias de la clase empanada como cantidad me hayan pedido acá, ¿no?
y a cada instancia pasarle, por supuesto, el gusto que viene acá. Pero no tenemos ciclo for acá. Hay, si bien hay varias maneras de hacerlo, yo les voy a contar una bueno, que es la que a mí me resulta más práctico y que con el profe estamos de acuerdo en que sirve y que se entiende fácil. Y si a alguno le parece demasiado complejo, no se hagan demasiado problema, esto es un plus. Lo importante que teníamos que ver hoy era cómo definir una clase, cómo definir los atributos de una clase y cómo instanciar una clase. Esto es una vueltita de rosca que le damos que les va a resultar útil. Em, no puedo hacer un ciclo for acá, pero sí lo que puedo hacer es recorrer listas o recorrer colecciones. Si yo pudiese definir una colección que tenga la cantidad de elementos que dice acá, yo podría iterar esa misma cantidad de veces y crear esa misma cantidad de instancias de empanada y en cada iteración hacer un new empanada. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, acá hay una forma de definir, si se quiere, listas o colecciones. Normalmente las definimos em, por extensión. O sea, cuando creamos una colección, acá la hacemos por extensión. Va, le estamos diciendo, créate una colección que tiene 0 elementos. ¿Sí? Em, pero también puedo definir una colección sobre qué cantidad de elementos tiene. Yo podría hacer esto. Una colección que va desde 1 hasta el valor de cantidad. Supongamos que cantidad es igual a 3. Esta colección va a tener el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Esto funciona con números, por supuesto, ¿no? Porque lo que estamos queriendo hacer es recorrer una colección. Esta colección la estamos inventando a los efectos de poder hacer esta cantidad de veces el agregado dentro de esta constante que representa la lista, o mejor dicho, el conjunto de elementos que en este caso va a estar compuesto por empanada, ¿sí? Entonces, esto no es un objeto que está dentro de la definición, pero sí yo lo puedo generar o crear esto diciendo que es una colección de números que va desde 1 hasta este valor. Es muy similar al ciclo for, ¿vieron? Pero nada más que esto sí es la definición de un objeto em, de números desde 1, punto, punto, cantidad. Y ahora, a esa colección, yo puedo hacer que haga algo. Puedo hacer un for each, ¿sí? Y dentro de ese for each voy a iterar por cada elemento de esta colección. Cuando pase por el 1, cuando pase por el 2 y cuando pase por el 3, si es que cantidad es igual a 3. O cuando pase por el 12, si la cantidad es igual a 12. Lo vamos a probar con 6 porque el enunciado nos pide que podamos meterle en el contenido de la caja de empanadas 6 empanadas. Con 6 o con 3, 3 de carne y 3 de jamón y queso. Entonces, dentro del for each voy a tener un elemento y por cada elemento, ¿qué voy a hacer? Pero dónde lo voy a agregar? Al set. ¿Y cómo se llama el set? Contenido. ¿Qué mensaje le voy a mandar al set? Un add. ¿Qué le voy a mandar adentro del add? La nueva empanada. Entonces, acá lo que podemos hacer es new empanada. Y recuerden que la empanada, ¿qué necesita? El gusto. Que sea igual a gusto. Que viene por parámetro.
Y no sé si me faltará alguna llave, algún paréntesis. Esto lo tiene que, si son 3, esto lo tiene que hacer 3 veces. O sea, si este número es 3, pasa por el 1, pasa por el 2, pasa por el 3. Claro, este es el elemento, este que está acá. Lo puedo hacer de 0 a cantidad menos 1, si les gusta más. Si quieren, lo puedo hacer así, desde 0 hasta cantidad menos 1. Pero ¿por qué? Si no estoy recorriendo índices acá. Lo que estoy diciendo es hacelo esta cantidad de veces, arrancando desde 1. No sé si me siguen. Claro, puedo arrancar desde 10 y hasta cantidad más 10, qué sé yo. Exactamente. No son índices, es una lista de números que va desde esto a esta cantidad. ¿Para qué lo hago? Y esta es la parte más importante. Esto no es parte de, por eso les decía que es un plus. Esto no es parte de clases, pero sí está bueno que lo vayan entendiendo desde ahora, porque esto es un recurso que vamos a usar para poder hacer iteraciones dentro de nuestro código. En muchos casos vamos a tener que recorrer índices y está bien, vamos a tener que tal vez arrancar desde 0 hasta, no sé, un número menos 1, menos 2, lo que tengan que hacer. Pero el recurso que usamos ahora es solo a los efectos de poder iterar este for each esta cantidad de veces. Y para hacer eso existe este artilugio, si se quieren. ¿Sí? Fíjense que acá con el elemento no hago nada. El elemento de esta lista que estoy recorriendo a través del for each, no hago absolutamente nada. No lo menciono, ni lo menciono acá. ¿Sí? Lo que no sé si cerré todas las llaves y paréntesis que había. Creo que sí. Es el de acá, es el de acá, es el de acá y este es el de acá. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Me va a crear dentro del set tantas instancias de la clase empanada con el gusto que yo le pase como argumento y los va a agregar al contenido de la caja. ¿Lo probamos? Parece como medio imposible que ocurra una cosa así con un código tan complejo, pero si lo analizan un poquito no es complejo. Estos, imagínense que están haciendo un for 1, ¿cómo era que se ponía en Python? For 1 in, in range, y ahí en el range le ponías la cantidad. Bueno, esto es similar a eso, nada más que leámoslo como se lee en objetos. A una lista compuesta por números que va desde 1 hasta cantidad, voy a hacerle un for each que es iterar esa cantidad de veces ejecutando este closure que está acá adentro. Obviamente esto es un closure, ¿no? Lo que está dentro del for each. A ver si anda. Ojo, no está chequeado, no lo probé, pero debería andar. Vamos a poner gráfico dinámico. Mientras carga eso me voy a fijar si... Ah, y la última parte, bueno, no sé si lo vamos a hacer porque ya es más complicada. Bueno, ¿qué hacemos? Por ahora, claro, por ahora ellos no pueden, si bien yo puedo crear instancias de la clase empanada, después vemos cómo hacen para agarrar esas empanadas, porque una vez que yo los meta dentro de la caja, no van a tener una referencia directa a una variable dentro del contenido de la caja de empanadas. Fíjense esto.
Vamos a crear la caja de empanadas. Perdón, vamos a meterle empanadas adentro de la caja de empanadas. Caja de empanadas. Primero vamos a ver si existe el objeto. El objeto existe, existe el objeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está definido en el ambiente que existe una caja de empanadas. Está vacía, no tiene ningún elemento. Bueno, vamos a hacer ahora caja de empanadas. Vamos a meter empanadas. Dijimos que metíamos 3 empanadas y vamos a pasarle un gusto. Seguimos con carne, ¿no? Es lo mismo que le ponga carne, le ponga... Ah, por pollo. No usamos el pollo. Pollo, ¿sí? Y ahora sería un papelón si no funcionara, pero esto debería, lo que debería hacer es a este contenido generarle 3 elementos, ¿sí? Que sean 3 instancias de la clase empanada. A ver, creo que sí funcionó. ¿Cómo se ve esto? A ver, creo que más o menos llegaron a captar qué es lo que pasó, ¿no? Recuerden que no tiene número de índice. ¿Por qué no tiene número de índice las flechitas que salen desde el set? Porque son conjuntos, no es una lista. Y por eso es que estas flechitas que apuntan acá a cada objeto que es una instancia de la clase empanada, estas flechitas no tienen un número porque no tienen un orden. Están las 3 instancias metidas dentro de la bolsa, que en este caso se llama contenido, y dentro del objeto caja de empanadas. Y son las 3 de pollo. Y así puedo agregarle, ahora va a ser un desastre el gráfico, ni lo voy a arreglar, pero le puedo agregar 3 de carne, de humita. Y esto va a ser un chino el gráfico, pero va a agregar 3 más, ¿sí? Que se fueron por allá, pero todos me creen y entienden que ahora el conjunto este, ¿cuántas empanadas tiene? Si yo hago caja de empanadas, punto, contenido. ¿Por qué puedo llamar al método contenido? Porque es property, ¿sí? Ya está, al definirlo así, ya me viene el getter. Y a esto le puedo pedir, no sé, size. Claro. Y tiene 6 elementos. Fíjense que una empanada, una empanada, una empanada, una empanada, todos son una empanada. ¿En qué se diferencian estas instancias? Bueno, en realidad por su atributo gusto. Y me dirás, ¿y estas 3? Todas tienen el mismo atributo gusto. Bueno, son 3 objetos o 3 instancias de la clase empanada que están dentro de un conjunto. Yo voy a poder acceder a esos elementos del conjunto y voy a poder obtener su índice. No voy a poder obtener el índice porque no es una lista, así que sí podría eventualmente generar algún método que me traiga una empanada de pollo o una empanada de humita o una empanada de carne o una empanada de el gusto que yo le pase por argumento usando, por ejemplo, anyone. Quiero que me digan si esto se comprendió. ¿Qué es lo que hice acá adentro? ¿Y cuál es la consecuencia de lo que yo hice acá adentro con respecto a la lista o el contenido de la caja de empanadas? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a intentar hacer el siguiente método. Si no sale, bueno, lo resolvemos el martes. Bien, ahora se complica un poco más.
Tendremos que modificar los métodos necesarios para que Emilia y Cacho puedan ir agarrando empanadas de la caja. Acá hay un error en el enunciado, ¿eh? Porque en principio estaba como listas y después lo pasamos a conjunto para darle para hacerlo un poquito más coherente con la realidad. Así que en realidad lo que pide esto es que saquen algún elemento de de la caja de empanadas, y que lo lleven a su plato. Eso va a tener que hacer que ese elemento, ¿sí?, se mueva desde la caja de empanadas a el plato, que es otra colección. ¿Sí? Vamos a intentar hacerlo. Para simplificar las cosas, decimos que cada vez que quitan una empanada de la caja, se van retirando desde la última. Bueno, esto no lo podemos hacer desde la última porque al ser un conjunto, no podemos saber cuál es la última o la primera. Lo que sabemos es que esta colección tiene empanadas y que algunas son de pollo y otras son de humita o otras son del gusto que sea. ¿Cómo haríamos este método ahora? A ver, tenemos que redefinir el método de agarrar empanada. Vamos a Emilia. Antes era fácil. Cuando yo llamaba al método, iba, buscaba el único objeto que había en el entorno con el nombre que yo le pasaba como argumento, empanada de carne, empanada de humita, empanada de no sé qué, y lo agregaba a la colección que se llamaba plato. Deberían poder ver y acceder a la caja de empanadas. Sí, por lo menos en el import acceden a gustos, así que el objeto caja de empanadas lo ven. Y la colección de la caja de empanadas tienen, perdón, acá, comidas, tienen acceso porque hay un property que te deja verlo, ¿no? Este contenido, que te deja acceder a este contenido. Nosotros vamos a tener que agregar un elemento y eliminarlo ¿cómo es? De la caja de empanadas. A ver si te animás o se animan. ¿Cómo haríamos? Si le pasamos como argumento, en realidad ya no sé, le tendríamos que pasar un gusto, ¿no? Ya no una empanada, porque a no ser que saquemos cualquier empanada, también podríamos sacar cualquier empanada y llevarla al plato. O podríamos pasar un gusto, ir a buscar alguna empanada con ese gusto y llevarla al plato, ¿ok? Sería lo más lógico, lo más real. Sí, y ahora ya no deberían poder sacar la misma empanada, porque creamos instancias dentro de ese conjunto. Entonces, la cuestión es, em, ya no tengo manera de apuntar a ese elemento porque no tengo una variable que lo apunte a ese elemento. Lo que tengo es un conjunto con empanadas. Esas empanadas tienen un atributo que es el gusto. Lo que yo sí puedo hacer, porque el método remove en un conjunto lo tengo y el método add también lo tengo para conjuntos. Bueno, bien. A ver, entonces, ¿cómo sería? Vamos a la caja, ¿no? No lo hice, les juro, no sé cómo hacerlo. A ver. No, no te lo devuelve. Sí, y verdaderamente tiene importancia cuál, si yo quito esta empanada o esta empanada, si hubiese un atributo que es el nivel de cocción, si una está más quemada que otra, bueno, si vas a elegir cuál empanada de estas te gusta más, debería tener un atributo diferente, pero realmente no importa cuál de estas empanadas voy a remover de la colección, ¿no? Si es que elige una de pollo.
Lo que importa es que esté en la caja. Entonces, si yo encuentro que en la caja hay una empanada de gusto de pollo, puedo eliminar este elemento de la colección y crear una nueva instancia de la clase empanada y que este add sea la creación de una nueva instancia de la clase empanada. Total, al eliminarlo del conjunto, desaparece. El elemento, al no estar referenciado por nada, no existe. ¿Sí? Y no, claro. Eh, claro. Sí, sí. Para lo que queremos hacer acá, que es un enunciado súper simple, quitar, o sea, ¿qué es lo que quiero explicar? No, no es agregar o quitar elementos de una colección, porque eso ya lo hicimos. Lo que quiero que veamos es que no importa cuál de estos elementos quitemos de una colección y cuál, y mientras agreguemos uno con las mismas características en la otra colección, ya está, es suficiente. Sí, tal vez debamos ver si existe, en principio, claro, si hay alguna empanada de ese gusto. Entonces, a ver, tal vez me queda medio feo el código y después lo mejoramos, pero if, vamos a la colección de la caja de empanadas, ¿no? ¿Qué le, qué le vamos a preguntar? Si contains, el contains o any, ¿no? O el contain le tengo que pasar un objeto. Y con el any, ahí sí yo le puedo preguntar em, dentro de un closure, sí, si empanada. Esto tal vez lo hagamos en un método aparte para que no quede tan feo dentro del un if. Pero bueno, esto es, le vamos a pedir el gusto, ¿no? Era gusto. Gusto igual a, dijimos gusto. En que voy a achicar el gráfico así lo vemos un poquito mejor. Tal vez no quede tan feo. Bueno, entonces, si en la caja hay algún elemento del gusto, y ahí sí, vamos a ponerle unas llaves porque vamos a tener que hacer varias cosas dentro del if. ¿Por qué me está chillando el any? Algo no le gustó del any. A ver. No, claro, no puedo ir. Ese es el objeto. Contenido, exactamente. Ahí está. Ahora sí. Esta es la colección. La colección se llama contenido. En el objeto caja de empanadas. Yo me lo imagino en mi cabeza, es la única manera que lo puedo resolver. Me imagino una caja realmente de mi gusto, bueno, salen carísimas, de Don Antonio y adentro empanadas, ¿sí? Este es el contenido, este es el que me dice la cantidad de elementos que tiene. Si hay alguno que sea del gusto gusto, entonces ahí sí, lo que podemos hacer es, por un lado, sería caja de empanadas, punto, contenido, eso me devuelve el conjunto, punto, remove, ¿qué le eliminamos acá? Alguna con ese gusto. ¿Y cómo se hace eso? Va a quedar medio grande el código, ¿eh? Porque de vuelta le tenemos que pasar. Sí, eso sería caja de empanadas. Después hacemos un método que sea, podemos hacer un método dentro de caja de empanadas que sea empanada del gusto y chau, ¿sí? Para no tener que hacer todo esto grande. Pero bueno, caja de empanadas, contenido, y acá sería anyone, y dentro del anyone, uy, qué raro, esto va a quedar muy feo, muy grande. Dentro del anyone le vamos a poner e, e.custo
igual a, seguimos con el gusto. Esto eliminó un elemento. Y ahora tenemos que hacer lo otro, que es esto que está acá abajo. Lo vamos a quitar de acá. Y sí, sí, sí. Esto es larguísimo. Acá tenemos que hacer métodos auxiliares que nos acorten un poco todo este código. Para el remove vamos a ir a buscar el elemento a remover, pidiéndole a la caja de empanadas que nos devuelva alguna empanada del gusto que está acá. Primero hagámoslo así y después lo mejoramos, ¿sí? Tengo que agregar al plato. Tengo que agregar al plato. New empanada del gusto igual a gusto. ¿Sí? Vamos a mejorar esto, porque la verdad que es medio chino. ¿Qué podemos hacer acá en algún método auxiliar? Em, el any me parece que no, porque acá no hay mucho. ¿Sí? O si no, hacer un método en caja de empanadas si hay del gusto. ¿Podemos hay del gusto? ¿Te parece? En caja de empanadas. Exactamente. Entonces acá, método hay del gusto y le pasamos un gusto. Vamos a hacerlo como a varios, un gusto. Y acá hacemos ese método, ¿no? Que estaba acá. Sería hasta acá. Ahora lo arreglamos para que quede bien. Self, ¿no? Ni siquiera. Podemos acceder directamente a la constante contenido, ¿no? Porque es un elemento que está dentro del mismo objeto. ¿Sí? Contenido punto any gusto igual a un gusto. Sería acá. Vamos a arreglarlo. Un gusto. Un gusto. Bueno, entonces hay del gusto. Le podemos preguntar a la caja. Ahí ya vamos achicando un poquito este chino que está acá, Ale. ¿Sí? Así no, nos vamos quedando ya. Ahí vamos mejorando esto. Hay del gusto, entre paréntesis, le pasamos gusto. ¿Lo escribí bien? O tal vez como que no lo grabé. O me faltó algún paréntesis. A ver si. Porque no lo grabé, ¿no? Claro. Se enojaba porque no lo grabé. Bueno, ahora sí va tomando forma y va siendo ya un ejercicio entregable. Porque si llegan a entregar una cosa como esta que está acá, eh, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahí lo vamos a hacer. Vamos a hacer un método que sea el remover del gusto, exactamente. Remover del gusto. Y le pasamos como argumento un gusto. Y esto ya no va a ser una consulta, esto va a ser una acción sobre la colección de contenido. Vamos a hacer un remove. ¿Y qué es lo que le vamos a pasar? No, al remove le tenemos que pasar el elemento, ¿no? Tenemos que ir y sabiendo que, perdón. Primero tenemos que estar seguros de que hay un elemento de ese gusto. Si hay del gusto, un find para que me lo traiga, ¿sí? Y el if lo pongo dentro del find, ¿no? Es decir, a ver, método, sí, el que usé acá es el anyone. Claro, pero yo en realidad lo que necesito saber es si hay, ya sé si ya tengo un método que me dice si hay del gusto.
Y si hay del gusto, bueno, podría ser. Sí, sí. Pero ¿qué pasa si en... Sí, que son de ese gusto. Ok, esa es otra forma. Entonces, vamos a lista del gusto, sería. Y acá un gusto. Tenía otra forma, pero esta puede andar también, ¿sí? Entonces, a contenido, ¿qué le pedimos? Un filter, ¿no? ¿Sí? Corríjame, si me voy. Sí, sí, sí. Gusto igual a un gusto. Perdón, me faltó una igual acá. Estoy haciendo. Ahora sí. Em, Tendríamos que preguntar que no sea la lista vacía en este caso, ¿sí? Para poder remover uno del gusto. Se podría hacer esto entonces. Self.lista del gusto. Y entre paréntesis le pasamos un gusto. Dígame si estoy haciendo algo que no le cierra, ¿eh? Lista del gusto sería que no esté vacía. Vamos a ponerle not empty. Tiene que hacer, tiene que remover cualquiera. Contenido, punto. En la propia sublista. Pero es que en realidad yo lo tengo que remover de esta lista, del contenido. A ver, vamos a intentar. Por eso, en realidad pues, yo pensaba hacerlo de otra forma. La lista del gusto, me parece que yo no lo usaría esto. Podría estar vacía. Yo lo que sí tengo es un método que me dice si hay del gusto en la misma lista. Entonces, si hay del gusto, tengo que remover cualquiera, remover anyone de ese gusto. Remover, vamos a llamar directamente al método remover. Pero ¿con qué lo vamos a llamar al método? Contenido.remove lo vamos a llamar con una empanada. ¿Ok? Le vamos a pasar el objeto a remover, o mejor dicho, el tipo de objeto que tenemos que remover, o gusto del objeto a remover. Es en realidad un gusto, o no sé. Y acá lo que en el remove le tenemos que pasar el objeto que tiene que remover. Y el objeto que tiene que remover es cualquiera que sea de gusto del gusto que está ahí. ¿Sí? Anyone. Esto, contenido.anyone. El remove recibe un objeto. Y yo lo que voy a recuperar acá es un objeto. ¿Sí? Y acá el anyone es cualquiera. Pero tiene que ser cualquiera de un gusto. Fine, ¿no? A ver, vamos a chequear a ver si no lleva argumentos anyone, ¿no? Es cualquiera. Entonces sí tenemos que usar find, no podemos usar anyone. Porque en ese caso, como lo habíamos resuelto acá, cuando nosotros acá teníamos el anyone y teníamos un closure dentro del anyone. ¿Esto no iba a funcionar o sí iba a funcionar? Le damos el apunte. Vamos a
Vamos a verlo, a ver si es así. Material, guía sobre colecciones. Bueno, sobre una colección. Vamos a buscarlo más abajo, que es donde está la utilización. Devuelve uno cualquiera. Entonces no nos sirve el E1. Tenemos que usar el find, exactamente. Bueno, usemos o vamos con el find. Si sabemos, claro, claro, exactamente, está mal ahí. Igual lo vamos a quitar. Como sabemos que hay, acá lo que podemos hacer entonces es, para remover, ya sabemos si hay o no hay del gusto. En el find sí le podemos poner una condición. Entonces esto podría ser así. Self, hay del gusto, un gusto. Y ahora sí, acá le ponemos el find. Sobre la colección, buscamos un elemento que... Ah, no va, no va, es verdad. Ahora sí, contenido find, va más. Y esto es gusto es igual a gusto. Y si no nos falla la cosa, esto debería resolver el remove. Probémoslo. Remover del gusto. Ahora sacamos todo ese chino que quedó ahí. Esto que está acá. Gusto. Y acá va gusto. Como lo escribí mal. Me falta la colección, que es... Em, claro, sí, sí, sí. Claro, claro, es verdad, es verdad. Claro, este directamente que tira el remove, tenés razón. Se lo vamos a sacar porque ya lo estamos validando antes. Entonces esto directamente, sí, perdón, que no te di bolilla, pero ahora sí, ahí quedó. Pues ya lo estamos validando. Ahora sí. Bueno, seguramente porque no grabé. A ver si ahora se van todos los warnings. Bueno, probémoslo, a ver si anda. Es más, podría reejecutar todo esto. Así nos vuelve a generar las 6 empanadas. Ahí está corriendo, ¿sí? Bueno, ya el gráfico va a ser un poco complicado de seguir. Eh, yo diría que ya vamos preguntándole acá en la consola a los objetos. No tenemos a ninguno de los personajes, de las personas, porque todavía no los invocamos. Pero sí tenemos las 3 empanadas de pollo y después las 3 de humita. Vamos a hacer que Emilia, punto, ¿cómo se llamaba el método? Agarrar empanada, ¿no? Agarrar empanada, empanada. ¿Y de qué agarra la empanada? No sé, de pollo. Bueno, em, acá ya habíamos preguntado que el contenido era 6 y Emilia sabemos que no tiene ninguna empanada en el plato, ¿sí? Porque ni siquiera está en el ambiente. A ver si esto funciona.
Parecería que no. Ahí tiro. Empanada no entiende el mensaje gusto. A ver. No lo definí como property. Ah, claro. Este debería ser. Sí. Vamos de vuelta. Lo vamos a ver acá un poco en el gráfico. A ver. ¿Qué le pasó? Remover del gusto, algo no hicimos bien en el método remover. Y a ver, remover del gusto. Veamos. Tiró una excepción igual, ¿eh? No es que dijo que no entendió el mensaje. Es como que... Ah, no entiendo el mensaje, perdón, perdón. Perdón, pensé que era remover del gusto. Capaz que lo escribí mal. Remover del gusto. Un gusto. A ver cómo lo escribí acá. Remover del gusto. Sí, es a la caja. Sí, 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 ahí está el problema. No es al contenido. Exactamente. Ya ahora el objeto caja de empanadas sabe entender el mensaje remover del gusto. Así que vamos de vuelta. Bueno, fíjense si no es importante hacer estas pruebas, ¿no? Claro. A ver, está bueno que nos pase esto para justamente lo que vos decís, para ir haciendo el debug. Bueno, ahí parecería que ya no dio error. Vamos a ver si hizo lo que tenía que hacer. A ver, la caja de empanadas, ¿qué tiene ahora? De humita sigue teniendo 3. De pollo, sí. Bueno, el Emilia sí, ahora ya tiene en el plato una empanada. Lo que no me gusta, fíjense acá, ¿ves? Ah, está bien, tiene 5 flechas, sí, es verdad. Sí, 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 es verdad, me mareé porque está acá. Sí, ahí sí se va a ver mejor. Ahora sí. Y esta empanada acá. Y acá está la caja. Creo que ahí se ve más clarito, ¿no? Está para sacar una foto. Bueno, efectivamente, la caja ahora tiene 5 empanadas. 1, 2, 3, 4, 5. Emilia tiene una empanada en el plato. Y quedaron las 3 de humita y 2 de pollo en la caja. Y funcionó. Y creo que no quedaba más nada del enunciado. Siendo las 17:01. Terminó acá, ¿sí? Esto y habría que copiar el mismo en CAT. Exactamente. Exactamente. Después podemos hacer una clase, pero bueno, con las personas para no estar repitiendo código, pero sería la misma idea de lo que estamos viendo acá. Casi sería la misma idea, pero por ahora vamos a repetir el mismo código en las personas. Esto de acá.
Bueno, esto estaría terminando acá, ¿no? Eso es el del if. ¿Eh? Ah, sí, sacaron una foto. Ah, bueno, les confieso que este ejercicio lo escribí esta mañana. Eh, me- nada, soñé viste que todo el tiempo está tres empanadas, toda esa cosa, y dije, "Ah, voy a hacer un ejercicio que hable de eso para explicar clases. Y salió. Bueno, em, agarrar empanada ahora es este método en cacho. Y, y sí, porque estamos repitiendo demasiado código, sí. Acá quedaría mucho mejor con una clase persona y después instanciarlos, porque tienen exactamente el mismo código. O sea, esto, digo, son las 5, ¿no? Pero los dejo si el martes se animan y alguno me muestra cómo queda, pero es tan fácil como decir que esto es una clase y ya está. O sea, clase persona y le agrego un atributo con el nombre exactamente como dice él y listo, ya está. Que sea, que sea una constante para que no cambie, que no puedas reapuntar a esa persona una vez que la instancias, que también sea una constante, por eso con el nombre y listo, ya está. Em, Incluso si no querés usar string, generás un objeto por cada persona y después ese atributo lo apuntás al objeto que representa a la persona y lo definís solo en una clase. Pero esta sería la idea. Bueno, no sé, ¿qué les pareció la introducción a clases? No, tranquilo, digamos. Ahora yo subo este código, llévenselo, y analícenlo un ratito, prueben, vean el gráfico dinámico cómo queda. Y bueno, nada. Lo que me importa de hoy, básicamente, es que, fíjense, la clase empanada apenas tiene un método que informa las calorías y un atributo con el gusto. Y con esto podés generar la cantidad de instancias que quieras. Le dimos la complicación con estas listas que empezamos a usar acá, pero para practicar un poco lo que veníamos haciendo con colecciones. Pero si a ustedes les quedó claro la idea de cómo se instancia un elemento de una clase, bueno, en esto vamos a empezar a trabajar a partir del martes con este tema. Y tengan presente que lo que yo les voy a decir, el farolito no es único. Y Matías me va a entender con lo que estoy diciendo. Em, Cuando tengan que hacer el ejercicio, y esto les tiro un spoiler, si alguno se acuerda, porque somos poquitos acá, cuando tengan que hacer un ejercicio, si es que hacemos el de las bicicletas, que se trabaja con clases, eh, ahí piensen cuando ven un enunciado, si lo tienen que modelar como objeto o lo tienen que modelar como clases. ¿Cuál es la diferencia entre modelar algo como objeto o modelar algo como clase? ¿A quién se le ocurre responderme esa pregunta? Y ya cerramos con eso. Ujú. Los gustos son únicos, la caja es única, hay una sola caja de empanadas, hay una única caja de empanadas, hay una sola Emilia, sí, aunque lo podríamos implementar como clases, pero digo, como concepto hay una sola Emilia, hay un solo cacho, hay una sola caja de empanada, hay muchas empanadas, por eso conviene implementarlo como clases y después generar tantos objetos, instancias de esa clase con sus propios atributos. Así que bueno, los atributos, sí, ya no podrías, exactamente, exactamente. Ahora, después vamos a ver herencia, pero eso es después, ¿sí? En principio, la definición es estricta de clase. Si vos instancias objetos de una clase, todos, todas las instancias de esa clase tienen todos
los mismos atributos y los mismos métodos si pertenecen a esa clase. Después charlamos de cómo sigue con herencia y con los métodos lookup y todo el chino que viene después, que lo van a cazar porque no van a tener problema. Bueno, chicos y chicas, hasta acá llegamos hoy. Espero que les haya gustado esta demo y introducción al tema clases. Voy a cortar la grabación, que ya se hizo también casi... No, no llegamos a 2 horas, por suerte, ahí lo voy a detener.